Buen día. Por parte de SCOF-SAEM vamos a presentar una serie de videos del programa Educando a Futuros Padres. En esta ocasión hablaremos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y cómo distinguirlo de los niños que per se presentan conductas inquietas. El enfoque de este video es en la terapéutica cognitiva conductual, dando a los padres consejos para que se involucren más en el tratamiento integral de estos pequeñines. Mi nombre es Samantha Ramos Posadas, actualmente curso el 8º semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y con orgullo soy miembro del Comité de Salud Pública. Para empezar vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos sobre el TDA. Este trastorno es la afección psiquiátrica diagnosticada más frecuente en niños y sobre todo en niños menores de 7 años. La prevalencia que tenemos en México es de 5% aproximadamente, siendo esta la primera causa de atención psiquiátrica en nuestro medio en la edad infantil. ¿Cuáles son las causas del TDA? Bueno, la etiología es desconocida, sin embargo hay varios factores que se relacionan con la presentación de este trastorno. Entre ellos se encuentran factores genéticos, como en los genes que codifican para receptores de dopamina y serotonina, daño encefálico por causas tóxicas, traumáticas, factores del desarrollo, como lo es el estado prenatal del niño, factores neuroquímicos relacionados con 3 neurotransmisores principales, dopamina, serotonina y norepinefrina, y la personalidad del pequeño. Niños muy ansiosos y con mucho estrés pueden desarrollar este tipo de trastornos. Este trastorno afecta de manera considerable la adaptación escolar del niño, así como sus relaciones sociales y familiares, lo que lo predispone a maltrato infantil, rechazo escolar, aislamiento social, además de que puede presentar mayor comorbilidad con una presentación de trastornos afectivos, ansiedad, tics, trastornos de conducta, trastornos del aprendizaje, entre otros, aunados al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Desde un punto de vista psiquiátrico, tenemos 3 formas diferentes de TDA: el inatento, el hiperactivo e impulsivo y uno mixto que comparte componentes de los 2 primeros. Para poder conocer si un niño realmente presenta TDA, tenemos varios criterios diagnósticos según el DSM-5 y el CIE-10, que son los que se presentan en la diapositiva. Hay criterios diagnósticos para el TDA de tipo inatento y para el TDA de tipo hiperactivo. Para poder diagnosticarlo se tienen que tener al menos 6 puntos de los que se presentan y por lo menos en 6 meses. No vamos a profundizar mucho en estos criterios diagnósticos porque esto compete más a la parte de la psiquiatría. Sin embargo, es importante que nosotros lo conozcamos para poder diferenciar si un niño realmente tiene TDA o si su comportamiento es parte de su personalidad, que en realidad es difícil diferenciarlo, sobre todo en aquellos pequeños menores de 3 años. Además de los criterios diagnósticos presentados en A de la diapositiva pasada, se tienen que cumplir otras características diagnósticas. Por ejemplo, el punto B nos dice que el diagnóstico se tiene que hacer en niños que son menores de 12 años. El punto C nos indica que los síntomas se presentan en 2 o más entornos del niño, ya sea en la escuela, con sus amigos, en el entorno social o inclusive en el entorno familiar. El punto D nos habla del deterioro social, académico y ocupacional. El TDA se acompaña con este tipo de deterioro. Y el punto E nos obliga a descartar otros trastornos mentales que puedan confundir el diagnóstico de TDA. Por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, trastorno de la personalidad, como los niños antisociales, trastornos disociativos, entre otros. A partir de este punto nos vamos a enfocar en el tratamiento cognitivo-conductual de los niños con TDA. En los apartados donde se encuentre un punto azul es donde se van a presentar consejos que pueden ayudar mucho a los padres. ¿Qué dificultades puede presentar un niño con TDA? Bueno, son niños que tienen un mal rendimiento, sobre todo en actividades que requieren esfuerzo. Sin embargo, son buenos con aquellas actividades que son automatizadas. Un consejo útil en este punto es que los niños mejoran su rendimiento si la información se les presenta de manera rápida y con mecanismos dinámicos. Por ejemplo, si se les permite realizar sus tareas o sus actividades con movimiento y no manteniéndose estáticos. Presentan atención focalizada, con dificultad de procesar varios estímulos a la vez, dificultando también la distinción de estímulos relevantes de aquellos que son irrelevantes.
Para estos niños es muy complicado mantener la atención durante largos periodos de tiempo, por lo tanto son niños que nosotros catalogamos como distraídos. Procesan la información de manera superficial, es decir, el almacenamiento de la información que se les proporciona es de manera temporal, ya que tienen dificultad al organizar esta información. Podemos favorecer el almacenamiento de información si repetimos el estímulo de aprendizaje y si ayudamos al niño además a ver el sentido y la aplicación de la información que se les proporciona, así como ponerla en práctica con actividades que sean dinámicas. Normalmente estos niños actúan con impulsividad, debido a que son incapaces de elaborar estrategias para la resolución de un problema. Son niños que, por ejemplo, al armar un rompecabezas, escogen piezas al azar y las colocan de manera repetida sin orden alguno sobre todo el tablero. Entre 60 y 80% de los niños con TDA presentan problemas académicos muy importantes, ya sea en el aspecto lector, por ejemplo se comen letras, las sustituyen por otras o simplemente no comprenden lo que leen. En el aspecto del cálculo, con dificultad para realizar operaciones matemáticas, aunque un dato curioso es que no presentan mucha dificultad en aprenderse tablas de multiplicar, debido al automatismo que éstas representan. Y también presentan dificultades en escritura y en psicomotricidad. Por ejemplo, son niños que suelen escribir letras grandes y pequeñas de manera alternada, que no siguen una línea de escritura y escriben de manera desorganizada. Así también son incapaces de abrocharse botones ya sea de las playeras, de los pantalones, las agujetas de sus tenis, colorear de manera controlada, etc. Los padres en este punto normalmente buscan facilitarles estas tareas comprándoles, por ejemplo, zapatos que no tengan agujetas, pantalones sin botones, entre otros. Y sin embargo, es muy importante que el niño ejercite sus habilidades psicomotrices practicando estas actividades de manera constante, sobre todo en los fines de semana y las vacaciones, que es cuando el niño tiene más tiempo de dedicarle a estas tareas. Son más susceptibles a su entorno en 3 esferas. En el plano cognitivo ya hemos visto que se confunden más con la información irrelevante, dispersándose y cometiendo mayor número de errores. En el plano conductual, su comportamiento y su rendimiento es mejor si su entorno es tranquilo y se aceleran más si el ambiente donde están es estresante, es decir, que contenga mucho ruido, muchos colores o mucho movimiento. En el plano emocional dependen mucho de la aprobación de los adultos, son menos autónomos y son más susceptibles de cambios de humor y actitud en función también de la estabilidad emocional que se presente en el hogar o en la clase o en su entorno social. Finalmente, son niños que no son buenos siguiendo instrucciones y que pierden rápidamente el interés en las actividades que están realizando en ese momento. El TDA tiene graves repercusiones psicológicas. Son niños intolerantes a la frustración, no responden de manera adecuada a las situaciones estresantes, se desesperan y se niegan a trabajar. Tienen baja autoestima, adoptando alguno de 3 comportamientos principales. O bien los niños pueden manifestar abiertamente que se sienten incapaces, se quejan, rehúyen de la responsabilidad y suelen pedir ayuda con tareas que en realidad son muy fáciles. Esconden sus sentimientos, esto se ve más comúnmente en niñas, las cuales muestran una ansiedad elevada ocasionada por la excesiva dedicación que ellas les ponen a las tareas. Pero llegan a tener gran frustración al no obtener éxito. O bien pueden ser niños arrogantes, que son aquellos que se sienten atacados por sus experiencias de fracaso y necesitan cubrir sus sentimientos metiéndose o burlándose de otros niños más débiles, por ejemplo. También son niños inmaduros, que pueden tomar 2 posturas extremas, o bien las cosas no les afectan en lo absoluto y evaden cualquier tipo de responsabilidad, o les afecta a tal grado de ocasionarles una gran inestabilidad emocional. Por lo tanto, son niños que dependen de la aprobación de otros, que necesitan llamar la atención y la mayor parte del tiempo, y sus relaciones sociales y afectivas son muy complicadas y difíciles. Algunos consejos útiles son el practicar la paciencia con los niños, reconocer sus logros, ignorar en lo posible todos sus malos comportamientos y evitando situaciones en las que sabemos que el niño se pondrá difícil, además de no etiquetar al niño con frases como eres malo y al contrario cambiarlas con frases como lo que hiciste no está bien y no me agradó,
tendrás que arreglarlo. El objetivo del tratamiento cognitivo-conductual es la restauración de la autonomía del niño, mediante técnicas conductuales donde se utiliza un sistema de recompensa recurriendo a premios o a castigos, y mediante técnicas cognitivas que se fundamentan en la autoevaluación de sus propias conductas, generando así un impacto positivo reflexivo en el niño. Las técnicas conductuales buscan un refuerzo positivo mediante premiaciones que aumenten las conductas positivas del niño. Existen diferentes estrategias, como lo es un sistema de puntos o fichas canjeables por un premio. Por ejemplo, podemos decirle al niño: cada vez que laves tus dientes sin que mamá tenga que recordártelo, ganarás un punto. Y al transcurrir cierto tiempo establecido, estos puntos son canjeables por algún premio. Sin embargo, esta actividad puede prestarse a ciertos chantajes por parte del niño, y podemos evitar este tipo de chantajes si, por ejemplo, los puntos se otorgan solo por tareas que cuestan esfuerzo, si los premios que se dan tienen bajo valor económico, por ejemplo, un dulce, ir al cine, ir a jugar, etc. Si los puntos se plantean como algo temporal, es decir, el niño no pasará el resto de su vida portándose bien a cambio de premios. Si las conductas que se evalúan son individuales entre hermanos, para así evitar la competencia entre estos. Y si no se restan puntos por algún error que haya cometido el niño, ya que esto lo hará sentir que su esfuerzo no valió la pena. Otra estrategia es el reconocimiento social. Las alabanzas y los reconocimientos suelen ser efectivas, sobre todo si se realizan cada vez que el niño tiene una conducta positiva. Podemos aconsejarle al niño que elabore un gráfico donde documente sus buenas conductas y después las muestre a su padre o maestro para que éste le haga un reconocimiento. Y finalmente, los padres prestan atención al niño cuando se ha portado bien, por ejemplo, escuchándole, jugando con él o simplemente abrazándolo. Para disminuir las conductas negativas se utilizan experiencias negativas, como lo son castigos. Las estrategias propuestas incluyen reprimendas, las cuales deben ser breves y privadas, ya que de ser extensas y públicas ponemos excesiva atención al niño, y esto favorece en él conductas negativas. Se realizan siempre que el niño presenta una conducta indeseada y siempre con la misma intensidad, no porque la conducta que realizó el niño es peor, vamos a regañarlo con más intensidad. Además, no es conveniente recordar al niño reprimendas por conductas negativas pasadas. Se le imponen actividades extra tanto en el hogar como en la escuela, por ejemplo, quedarse tiempo después de clase para realizar algún trabajo. Y finalmente se les priva de una buena experiencia, por ejemplo, se les ignora o bien no se les deja ver televisión o no se les compra el helado que se les había prometido. Para finalizar, las técnicas cognitivas, como ya había mencionado, buscan la autoevaluación de las conductas del niño. Dicha autoevaluación se dirige en dos aspectos principales. Primero, la autoevaluación general de su comportamiento se realiza haciendo una lista de las cosas que se le dan bien, tanto en su comportamiento, como su rendimiento académico, como su aspecto físico y la actitud que tiene el niño hacia los demás. Después se realiza una lista de lo que le cuesta trabajo y se hace una comparación entre ambas listas. Al final se cuestionan las posibles soluciones. Durante este proceso se procura que todo lo anterior sea propuesto por el niño, con la guía del adulto respecto a lo que es verídico y factible de lo que no lo es. La autoevaluación específica se realiza pidiendo al niño que lleve a cabo una actividad, la cual será evaluada con 0 si estuvo fatal, 1 si estuvo mal, 2 regular, 3 bien, 4 muy bien y 5 excelente. Esta autoevaluación se da por ambas partes, tanto el padre como el hijo, de manera reflexiva y analítica, y cuando el niño comprende cómo autoevaluarse, se le premia e incita a seguir autoevaluándose y mejorando por lo tanto su conducta. Me despido con una frase de Jean-Jacques Rousseau que dice: la paciencia es amarga pero su fruto es dulce, invitando a todos los padres, familiares, educadores e incluso doctores a tener paciencia y a velar por el bienestar de los pequeños que padecen TDA, y esperando que este video informativo sea de mucha utilidad para todos nosotros. Muchas gracias.